Durante 3 años, 14 personas entraron a la mansión Lerma y jamás volvieron a ser vistas. Antes de narrar esta inquietante historia de lo que sucedió en Asturias en 1881, dime, ¿desde dónde nos escuchas hoy? ¿En casa, en el trabajo o tal vez paseando por las calles de tu ciudad al anochecer? Donde quiera que te encuentres, suscríbete a este canal porque esta historia, como muchas otras que publicamos, te recordará que los mayores enigmas no se encuentran en lo sobrenatural, sino de lo que los humanos pueden esconder. Ahora, acompáñame a las montañas lluviosas de Asturias, en 1881, donde la verdad sobre la mansión Lerma estaba a punto de revelarse de la manera más horrible. La lluvia chocaba contra las ventanas del carruaje con una intensidad casi violenta, mientras Julián Mendoza veía el mundo borrarse. Las colinas asturianas, siempre verdes y acogedoras, eran amenazantes bajo el cielo gris de noviembre de 1881. El cochero, un tipo mayor y curtido por el viento y la lluvia, no había abierto la boca desde que salieron de Oviedo 3 horas atrás. Julián se acomodó las gafas y revisó de nuevo los papeles en su maletín de cuero. A sus 32 años había mapeado tierras por toda España, pero esta misión era diferente. El notario que le había contratado en Madrid había sido extrañamente vago en los detalles. Solo le había dicho que era una propiedad en litigio y que necesitaban un registro exacto de los límites antes de la vía legal. Lo que el notario no dijo, y lo que Julián descubrió por sí mismo en los archivos municipales, era la fama de la mansión Lerma. Entre 1878 y 1881 habían desaparecido personas tras visitar la propiedad. No había cuerpos, no había testigos, solo vacíos que se acumulaban como sombras. 2 tratantes de tejidos que venían a tratar con el amo, un joven sacerdote recién llegado para bendecir la capilla familiar, unos viajeros que pidieron refugio durante tormentas, un inspector de Hacienda, todos desaparecieron. Las autoridades locales habían mirado por encima del hombro, atribuyendo las desapariciones a fugas voluntarias o accidentes de montaña. Pero las lenguas en las tabernas de los pueblos cercanos susurraban otra cosa, una historia que nadie se atrevía a nombrar durante el día. El carruaje se detuvo en seco. Julián levantó la vista y el aire se le escapó de los pulmones. La mansión Lerma se erguía ante él como una, herida en el paisaje, erigida en piedra gris oscura, con torres que se alzaban hacia el cielo nublado. La arquitectura parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Las ventanas, muchas con los postigos cerrados, parecían ojos ciegos que observaban el valle. El muro de piedra cubierto de musgo y un portón de hierro oxidado flanqueaban la entrada. «Hasta aquí, música malego», dijo al fin el cochero. Su voz ronca tras el silencio. «No me pague más. Yo no voy a ir a Ini, aunque me des el doble». Julián arrugó la frente. Le tiene miedo a una casa. El hombre lo observó con ojos que habían visto demasiado. «No tengo miedo a la casa, señor. Es lo que la gente hace cuando piensa que nadie los observa. Esta casa se ha tragado a demasiadas almas que entraron pensando que sería una visita corta». Antes de que Julián pudiera responder, el cochero ya había descargado su equipaje y vuelto a subir al pescante. El látigo tronó y el carruaje se alejó a toda velocidad, dejando a Julián solo en el camino enlodado, su maletín en una mano, su caja de herramientas a sus pies. La lluvia se había reducido a una llovizna constante. Julián respiró hondo.
El aire olía a tierra, a pino, a algo más, algo agrio que no podía nombrar, y caminó hacia el portón. Estaba abierto, no forzado, no roto, simplemente abierto, como si alguien lo hubiera dejado así para él. Las bisagras chirriaron cuando lo abrió por completo, el sonido reverberando en el silencio sofocante del lugar. El camino de grava que llevaba a la puerta principal estaba cubierto de hojas muertas y ramas caídas a ambos lados. Jardines que en otro tiempo habían sido refinados ahora crecían salvajes, rosales sin podar extendiéndose como manos retorcidas y estatuas cubiertas de liquen verde. Julián observó algo peculiar en las estatuas. Todas eran figuras humanas, pero todas giraban para mirar la casa, en lugar de adornarla. Y todas tenían las caras gastadas por el tiempo, las caras desvanecidas en el olvido. Llegó a la puerta principal, una imponente puerta de roble oscuro con herrajes de hierro forjado. Levantó el aldabón y llamó 3 veces. El ruido resonó en la casa, y luego el silencio fue tan absoluto que Julián pudo oírse respirar. Esperó 1 minuto, 2, 3. Estaba a punto de golpear de nuevo cuando la puerta se abrió con un quejido. La mujer que apareció en la puerta le cortó la respiración por completo. Algo muy diferente a la mansión. Era hermosa, casi etérea, con cabello negro recogido en un elaborado moño, y piel tan pálida que parecía no haber visto el sol en años. Vestía un traje negro de luto pasado de moda por al menos una década, y sus ojos, de un verde tan claro que parecían grises, lo observaban con curiosidad y algo que podría haber sido alivio. «Señor Mendoza», dijo ella. Su voz era suave pero firme. «Lo esperábamos. Soy Elena, la menor de la familia. Entre antes de que llueva más fuerte, por favor». Julián observó que había dicho «estábamos», pero no había nadie más allí con ella. Recogió su maleta y entró. El interior de la mansión era tan grandioso como inquietante. El vestíbulo era amplio, con un techo de 2 pisos adornado con vigas de madera oscura talladas. Una escalera de mármol se elevaba hasta el 2.º piso y las paredes estaban llenas de retratos de gente. Miradas intensas que parecían acechar cada paso. Pero lo que más le impactó a Julián fue el silencio. No era solo silencio, era algo más pesado, como si la casa misma estuviera reteniendo la respiración. «Debe estar agotado por el viaje», dijo Elena, cerrando la puerta tras él. Julián oyó el clic del cerrojo y sintió un estremecimiento involuntario. «Le he preparado una habitación en el ala este. La cena es a las 8. Espero que le guste». «La fabada asturiana», señor Lerma, inició Julián yendo al grano. «Tengo que preguntarle por las desapariciones. Los archivos dicen que mañana hablaremos de eso», lo interrumpió ella, su voz todavía suave, pero con un borde de acero. «Ha sido un largo camino. Descanse, todo se revelará en el momento oportuno». Elena empezó a subir las escaleras y Julián no tuvo más remedio que ir tras ella. Sus pasos resonaban en el mármol, ecos que parecían multiplicarse en lugar de disiparse, de desaparecer. Julián observó que algunas de las fotografías en las paredes estaban cubiertas con telas negras, como si la familia hubiera estado en luto durante años. «¿Vive sola aquí?», preguntó mientras subían. Elena se detuvo en el rellano del 2.º piso, su mano apoyada en la barandilla. La luz grisácea que se filtraba por una ventana alta la convertía en una pintura antigua. «Físicamente sí», respondió finalmente, «pero esta casa nunca está realmente vacío. Los Lerma han estado aquí por 4 generaciones. Las paredes recuerdan.
Siguieron por un corredor largo y estrecho. Las puertas a ambos lados estaban cerradas y Julián contó al menos una docena de habitaciones solo en ese pasillo. La casa era más grande de lo que aparentaba. Elena se detuvo ante una puerta al final del pasillo y sacó un llavero de llaves antiguas de su cintura. Esta es su habitación. Da al valle, aunque con este tiempo no verá nada. El baño está al final del pasillo a la izquierda. No vayas por la casa sin mí. Algunas partes están deterioradas. No es seguro. Abrió la puerta y Julián entró en una habitación sorprendentemente acogedora. Una cama con dosel ocupaba una esquina junto a una ventana alta, un escritorio de madera oscura con tintero y papel, y una chimenea donde ya ardía un fuego bajo. La habitación olía a lavanda y cera de abejas. «Gracias», dijo Julián, dejando su equipaje. «Pregunta, señor Alerta». Más. El notario dijo que este terreno está en litigio. Puedo preguntar la razón de la pelea. Elena se quedó en la puerta, medio dentro, medio fuera. La luz del fuego se reflejaba en su rostro. Las sombras danzaban alrededor. Mi familia está en deuda, señor Mendoza, y en secreto. Los acreedores quieren la tierra. Yo la voy a cuidar. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitamos saber qué es lo que estamos disputando. De ahí que esté aquí y las desapariciones estén conectadas. Los ojos de Elena se encontraron con los suyos y por un instante Julián vio algo en ellos que no pudo reconocer. Miedo, culpa, aviso. Todo aquí está conectado, señor Mendoza. Todo. Descanse ahora. Esta noche, después de la cena, le enseñaré el diario de mi padre. Ahí hallará algunas respuestas, aunque no sé si la música gustarán. Elena cerró la puerta y Julián oyó sus pasos. Pasos alejándose por el pasillo, cada vez más distantes hasta desvanecerse. Se quedó solo en la habitación, con el fuego como única compañía. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La lluvia había vuelto a arreciar, azotando el cristal. A través de la cortina de agua podía ver el valle extendiéndose debajo, bosques oscuros y niebla. Y entonces lo vio. En la linde del bosque, medio cubierta de árboles, se alzaba una construcción de piedra. Una capilla, imaginó, o tal vez un mausoleo. Incluso desde la distancia, incluso a través de la lluvia, podía ver que la puerta estaba abierta. Había luz dentro. Julián sacó su cuaderno del portafolio y escribió la primera entrada. 15 de noviembre, 1881. He llegado a la mansión Lerma. La mansión es tan imponente como perturbadora. La señora Elena Lerma, la única residente, es amable, pero esquiva. Hay algo en esta casa que no puedo explicar. Una sensación de ser observado. Las historias de desapariciones flotan en el aire como el olor a tierra mojada. Siento que me he metido en algo más que en una simple disputa de posesión. Hay una construcción en el bosque, brilla. Preguntaré por ella mañana. Si este diario es hallado algún día sin mí, que quien lo encuentre sepa. Entré aquí con los ojos abiertos, sabiendo lo que se decía. Si no vuelvo, no fue por falta de conocimiento. Cerró la libreta y la guardó en su maletín. Fuera, la noche caía sobre las montañas asturianas y la mansión Lerma se disponía a desvelar el primero de sus muchos secretos. La cena fue silenciosa, interrumpida solo por el música tintineo de la plata contra la porcelana y el crujido de la madera vieja. Elena había hecho una fabada asturiana de campeonato, alubias blancas, chorizo, morcilla, panceta.
pero Julián apenas lo saboreó. Su mente estaba demasiado ocupada, analizando cada movimiento de la mujer sentada frente a él. En el extremo opuesto de una mesa para 20 personas. El comedor era tan grande como el resto de la casa. Candelabros de plata lanzaban sombras danzantes sobre las paredes de terciopelo burdeos. Más retratos seguían desde sus marcos dorados a generaciones de lermas, unos con orgullo aristocrático, otros con algo más oscuro, más atormentado, en sus rostros. «Mi bisabuelo», dijo Elena de repente, sus ojos siguiendo los de Julián a uno de los retratos. Alfonso Lerma la mandó construir en 1798 con la plata de las minas de carbón. Dicen que era un hombre práctico. «Pragmático», repitió Julián, captando el peso de la palabra. «Los tiempos eran otros, entonces», respondió Elena, bebiendo un sorbo de vino tinto. La supervivencia exigía música y lecciones difíciles, algunas que hoy llamaríamos cuestionables. Julián dejó su tenedor. «Señora Lerma, antes me prometió enseñarme el diario de su padre. Creo que necesitamos hablar». «¿Qué pasó? ¿En serio con la gente que se fue?» Elena lo miró un momento, sus ojos verdes brillando a la luz de las velas. Finalmente asintió, se puso en pie y se dirigió a una de las paredes del comedor. Apretó un panel de madera decorado y música. Un clic silencioso abrió una puerta secreta. «Sígame», dijo simplemente. Detrás del panel había una escalera angosta que bajaba. Elena cogió un candelabro y descendió. Julián la sintió. 3:31. Como la temperatura descendía con cada peldaño. El aire se espesaba, más húmedo, más pesado, con olor a humedad y algo más, algo químico, algo que no podía nombrar. Entraron en un sótano de techo bajo y paredes de piedra vista. A lo largo de una pared se extendían estanterías repletas de libros encuadernados en cuero, papeles amarillentos y artefactos peculiares, frascos de vidrio etiquetados, instrumentos médicos de aspecto antiguo, mapas enrollados, sellos de lacre rojo. «El archivo familiar», aclaró Elena. Dejando el candelabro sobre una mesa de trabajo, mi padre se quedaba aquí horas. Decía que para comprender el presente hay que enfrentar el pasado sin importar cuánto duela. Abrió un cajón y sacó un libro grande encuadernado en cuero negro. Lo dejó en la mesa, suave, casi reverente. El diario de Cristóbal Lerma, mi padre, lo inició en 1875, 6 años antes de Música, su fallecimiento. Elena abrió el libro y lo hojeó hasta llegar a una entrada. La escritura era hermosa, pero a veces temblorosa, como si el autor hubiera estado muy estresado. «Léelo», dijo Elena, señalando una entrada de marzo de 1878. Julián se agachó y leyó. 15 de marzo de 1878. El primero que llegó hoy fue un tal Ramiro García de Gijón, comerciante. Vine a negociar por lana. No sabía la historia de esta casa, por supuesto. Nadie la conoce. Después de la cena, cuando estaba a punto de retirarse, lo conduje al ala norte. Le enseñé la habitación. Su respuesta fue la predecible. Incredulidad, horror, comprensión. Le dije que podía irse, que nadie lo obligaría a quedarse, pero también le dije lo que pasaría si hablaba. Los Lerma tenemos poder en Asturias, conexiones en Madrid, su familia, su empresa. Todo estaría en peligro. Me miró como si fuera un monstruo. Tal vez lo sea, pero también soy un protector. Lo que se encuentra aquí jamás podrá ser descubierto. No todavía, nunca tal vez.
Ramiro García se decidió, se calló. Le dimos un nuevo nombre, una nueva identidad, dinero para iniciar lejos de aquí. En los archivos simplemente desapareció, como tantos otros antes que él, como tantos otros por venir. No somos asesinos. Somos guardianes de un secreto capaz de destruir a esta familia y al orden de toda la región. Dios mío, perdóname por todo lo que he tenido que hacer. Julián levantó la vista con la garganta seca. No sé qué están defendiendo. ¿Qué hay en el ala norte? Elena cerró el diario despacio. Mi padre, mi familia, hace generaciones, descubrió algo que va en contra de la moral, pero que decidieron guardar. No son delitos, señor Mendoza, al menos no en el sentido habitual. Son acciones pragmáticas por el bien común. Eso es lo que todos los monstruos dicen, respondió Julián con indignación y temor a la vez. ¿Me está diciendo que todas esas personas están vivas, que solo fueron, qué? Sobornadas para esfumarse? La mayoría lo hizo, reconoció Elena. Pero hubo excepciones. Mi padre no era perfecto. Otros observaron demasiado y no toleraron el tratamiento. Algunos amenazaron con revelar la familia. Su voz se quebró. Esos tuvieron que ser tratados de manera diferente. Julián retrocedió un paso. ¿Cuántos? 3, susurró Elena. En 50 años solo 3 personas fueron silenciadas para siempre, y mi padre cargó con esas decisiones hasta su muerte. Está todo en el diario. Los nombres, las fechas, las razones. Murió de pena, señor Mendoza, carcomido por la culpa de guardar un secreto que heredó y no podía revelar. Julián respiró hondo, tratando de asimilar la información. ¿Y usted, por qué me dice todo esto? ¿No tiene miedo de que revele su familia? Elena lo miró. Porque estoy cansada, porque el peso es demasiado para una sola persona. Y porque usted, don Mendoza, tiene derecho a saber en qué se está metiendo antes de que sea demasiado tarde para salir. Demasiado tarde. Los acreedores llegan en 3 días. Si entran en la mansión, descubran lo que está escondido en el ala norte. Y cuando lo hagan, el daño será irreparable, no solo para mí, sino para decenas de familias en Asturias. Julián se apretó el pecho. ¿Qué pasa, Elena? ¿Qué es tan grave como para esto? Elena se dirigió a las estanterías y sacó una carpeta gruesa llena de papeles, archivos, certificados de nacimiento falsos, identidades inventadas, cartas codificadas. Durante 4 generaciones, los Lerma han dirigido una red en la sombra que ayuda a la gente a desaparecer y empezar de nuevo. Dejó caer la carpeta sobre la mesa. El golpe sacudió polvo que danzó en la luz del candelabro. Mujeres que huían de matrimonios violentos. Hombres que escapaban de deudas que los habrían llevado a la cárcel o peor. Jóvenes rechazados por sus familias por amar al que no debían. Revolucionarios perseguidos por la corona. Todos llegaron aquí y los Lerma les dieron otra oportunidad. Julián abrió la carpeta y hojeó los documentos. Documentos. Nombres reales, fechas, lugares, toda una operación masiva que había estado en marcha durante décadas. Pero, ¿por qué el secreto? ¿Por qué no reconocer abiertamente que estaban asistiendo a personas en necesidad? Porque no siempre fueron inocentes, respondió Elena con amargura. A veces eran criminales, a veces estafadores de alto nivel. Mi bisabuelo no era muy exigente mientras tuvieran con qué pagar el servicio. Música. Y eso, señor Mendoza, es lo que haría a mi familia cómplice de miles de crímenes.
Julián se dejó caer en una silla cercana. Esto no tiene sentido, y las 3 personas que dijo, las que callaron para siempre. Elena abrió de nuevo el diario y pasó de página. Están registrados aquí. Un inspector de Hacienda en 1863 que se topó con los libros falsificados. Un periodista en 1872 que preparaba un artículo de denuncia y un sacerdote en 1879, música, que amenazó con denunciarlo a las autoridades eclesiásticas. ¿Dónde están? Enterrados. En la capilla del bosque, la que veía desde su ventana. Julián recordó la luz. ¿Quién está ahí? Elena palideció aún más si era posible. Nadie debería estar ahí. La capilla está cerrada desde la muerte de mi padre, hace 6 meses. Un silencio tenso se extendió entre ellos. Julián podía sentir su propio latido del corazón, amplificado por el silencio del sótano. «Quiero ver el ala norte», dijo al fin. «Y quiero ver la capilla. Si la voy a ayudar, necesito. Para saber exactamente a qué nos enfrentamos». Elena asintió lentamente. «Mañana al amanecer, pero prométame algo, señor Mendoza. Después de presenciarlo todo, después de conocer la verdad, si va a revelar mi familia, al menos concédame 24 horas. El tiempo justo para avisar a los que todavía dependen de nuestro silencio». ¿Cuántas? 17 familias en Asturias, 5 en otras provincias, todas con identidades que mi familia les dio. Si esto sale a la luz, todas esas vidas se vendrán abajo. Julián extendió su mano. 24 horas. Lo prometo. Elena estrechó su mano. Su piel estaba fría, pero su agarre era firme. Subieron de nuevo en silencio. Alcanzaron el comedor y Elena se detuvo. «Una cosa más, señor Mendoza. Mi padre dejó algo escrito en su última publicación antes de fallecer. Algo que me ha perseguido desde entonces». ¿Qué decía Elena? Recitó en voz baja, su voz apenas un susurro. «He guardado este secreto toda mi vida, pero ahora me pregunto si el secreto no me ha estado protegiendo de enfrentarme al Quesoc. Los monstruos no siempre se crean. A veces nos transformamos en ellos por una razón práctica también». Julián se despidió y subió a su habitación, pero no pudo dormir. Se quedó horas escribiendo en su diario, anotando cada detalle de la conversación. Afuera, la tormenta seguía golpeando la mansión. Y en el bosque, en la capilla que debería estar vacía, la luz seguía encendida. El amanecer en la mansión Lerma no trajo luz, solo un cambio de negro a gris, gris enfermizo. Julián despertó con dolor de cabeza por haber dormido solo 3 horas interrumpidas. Sus sueños fueron confusos y perturbadores. Pasillos interminables, puertas que conducían a habitaciones iguales, voces susurrando nombres incomprensibles. Encontró ropa limpia apilada en una silla junto a la chimenea. De alguna manera, se había reabastecido durante la noche sin que él lo notara. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras, y halló a Elena que lo aguardaba en el vestíbulo principal. Iba más sencilla que la noche anterior, un vestido de lana oscuro, menos recargado, y un chal grueso sobre los hombros. Su cabello estaba simplemente trenzado y por primera vez Julián notó las bolsas bajo sus ojos. La mujer no había dormido mejor que él. «Café y pan en la cocina», dijo sin rodeos. «Coma rápido. Quiero terminar antes del mediodía». Desayunaron en silencio. La cocina era sorprendentemente acogedora, con una estufa de hierro fundido y vistas a un huerto abandonado.
Era la primera habitación de la mansión que parecía recién ocupada, con cacharros usados y una pila de platos limpios secándose junto al fregadero. «¿Cómo lo hace aquí sola?», preguntó Julián, más por cortesía que por interés. «Una campesina acude 3 veces por semana para traer víveres y realizar los trabajos pesados. Nunca entra más allá de la cocina». Le pagó por no preguntar. Terminaron de desayunar y Elena lo acompañó de regreso al lobby. En vez de subir la escalera, dobló hacia un pasillo que Julián no había visto la noche anterior. Se encontraba medio escondido tras un biombo decorativo. «El ala norte», dijo Elena sacando su llavero. «No había venido desde el funeral de mi padre. Me hizo jurar que solo vendría si era necesario». La puerta al final del corredor era diferente. Era de metal reforzado con 3 cerraduras distintas. Elena utilizó 3 claves distintas para abrirlas. Cada cerradura hizo un clic metálico en el silencio. El aire que escapó cuando la puerta se abrió era frío y rancio como el de una tumba. Elena prendió un farol de petróleo y lo levantó. La luz reveló lo que había dentro. Lo primero que observó Julián fueron los archivos, hileras e hileras de archivadores de madera, cada uno etiquetado música con años y números. Las paredes estaban llenas de mapas de España y países limítrofes, con alfileres de colores señalando puntos concretos. Había una mesa grande en el centro de la habitación, llena de más papeles, sellos, tinta y todo lo necesario para falsificar documentos oficiales. «Este era el centro de la operación», dijo Elena, paseando entre los archivos. «Todas las personas que mi familia ayudó a desaparecer tienen un archivo aquí. Nombre verdadero, nueva identidad, lugar del nuevo asentamiento, número. Paga por el servicio». Julián abrió uno de los cajones al azar. En su interior había carpetas ordenadas. Sacó una y la abrió. Un nombre, Ricardo Vega, nacido en 1841. Documentos originales de deudas elevadas y órdenes de arresto. Luego, una nueva identidad completa. Manuel Ortiz, con partida de nacimiento falsa de un pueblecito gallego. Cartas de recomendación falsificadas, incluso una historia falsa sobre la muerte de su familia en un incendio. «¿Dónde está?», preguntó Julián. «Elena», preguntó, revisando una nota en la esquina del archivo. «Barcelona». Al menos esa fue su última ubicación conocida en 1876. Mi padre se reunía con algunos de vez en cuando para asegurarse de que mantuvieran la boca cerrada. Julián siguió curioseando. Los archivos databan de 1798. Cientos de personas, miles de documentos falsos. Era una operación a gran escala. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo obtenían documentos oficiales tan convincentes? Contactos en Madrid, policías corruptos que miraban hacia otro lado por el precio justo. Algunos de los que ayudamos tenían sus propios contactos. Se convirtió en una cadena autosostenible. Los Lerma aportaban el local y la mano de obra, y los clientes traían sus propios materiales. Julián se detuvo ante un archivo singular, apartado del resto y señalizado con cinta roja. «¿Qué es esto?». Elena se tensó. Los 3 que no sobrevivieron. Mi padre se empeñó en registrarlo todo, incluso sus errores más graves. Con las manos temblando, Julián abrió el archivo. En su interior había 3 carpetas llenas de fotografías desvanecidas, papeles, mapas detallados de la propiedad, con una sección marcada en la capilla del bosque. Augusto Morales, inspector de Hacienda 1863.
Al revisar los libros de contabilidad, notó irregularidades. Amenazó con decírselo a Madrid. Mi abuelo se puso violento. La carpeta guardaba una historia. Morales había sido drogado en la cena, arrastrado a la capilla inconsciente, y Julián cerró la carpeta. Con brusquedad. No hacía falta leer más. Felipe Sandoval, periodista 1872, estaba investigando rumores sobre la mansión. Sobornos fallaron, amenazas fallaron. Mi padre, recién heredado el trono, continuó los pasos de su padre. Y el cura, dijo Julián, su voz apenas un susurro. El último, el padre Tomás Guerrero, 1879, joven, idealista, vino a bendecir la capilla familiar y descubrió cosas, documentos, que no debería haber visto. Se negó a tomar dinero o amenazas. Dijo que su obligación a Dios era mayor. Cualquier cosa terrenal. Elena se dejó caer en una silla, el farol temblando en su mano. Mi padre relató que el padre Guerrero afrontó su destino con una serenidad que lo atormentó durante años. Rezó por sus asesinos hasta el final, y mi padre, el que dio la orden, pasó el resto de su vida expiando en secreto, donando a la iglesia, ayudando a los pobres como si pudiera pagar por lo que hizo. Julián se apoyó en la pared, mareado. Elena, esto es sin importar el motivo. No importa cuántas personas hayan ayudado, esto es asesinato. No puedo ignorarlo. Lo sé, dijo ella en voz baja. Y no le estoy pidiendo que lo haga. Solo le estoy pidiendo que vea la escala completa antes de decidir. 3 vidas perdidas en 100 años, pero cientos salvadas. ¿Cómo pesan el uno contra el otro? ¿Dónde se encuentra la línea entre defender a los indefensos y convertirse en el monstruo que juraste destruir? Julián no respondió. La hora siguiente pasó. Más archivos, cada uno desenterrando otra pieza de la red que los Lerma habían tejido a través de los siglos. Había patrones. La mayoría de las veces eran clientes en peligro real, mujeres huyendo de matrimonios mortales, hombres que escapaban de venganzas familiares, gente para la que la única alternativa era la muerte o la desaparición. Pero también estaban los otros, estafadores que habían amasado fortunas, funcionarios corruptos huyendo de la justicia, gente cuyas desapariciones habían dejado cadáveres. La capilla, dijo Julián al fin, debo verla. Elena asintió como si hubiera estado esperando esa petición. Entonces vamos, pero le advierto, señor Mendoza, lo que verá allí es música, donde todas las explicaciones, todas las racionalizaciones, todas las excusas se desvanecen. Es donde mi familia dejó de ser rescatadora y se convirtió en jueza, jurado y verdugo. Salieron por una puerta trasera de la mansión. La lluvia había parado, pero el cielo aún estaba pesado, nubes grises. El bosque que rodeaba la casa era espeso y viejo, con árboles tan altos que oscurecían el día. El sendero a la capilla estaba apenas visible, cubierto de hojas muertas y ramas caídas. Tardaron 15 minutos. La capilla era pequeña, de piedra gris y cubierta de musgo y enredaderas. Las ventanas estaban cubiertas y la puerta de madera oscura estaba cerrada con un candado oxidado. Elena sacó otra llave, más grande y más antigua que las demás. Mi padre me la regaló en su lecho de muerte. Me hizo jurar que regresaría aquí una última vez para cerrar este capítulo de nuestra historia para siempre. El candado cedió. La puerta se abrió lentamente. La oscuridad del interior se extendió. Elena prendió el farol y entraron. La capilla estaba fría y húmeda.
Bancos de madera podrida flanqueaban un pasillo central que conducía a un altar sencillo. Pero lo que llamó la atención de Julián fueron las 3 lápidas de piedra encajadas en el suelo frente al altar. Música: Augusto Morales, Felipe Sandoval, Tomás Guerrero. Leyó Elena en voz alta. Mi padre exigió que todos tuvieran un funeral adecuado con sus nombres reales grabados en piedra. Dijo que era lo menos que merecían. Julián se arrodilló al lado de las tumbas. Alguien había estado aquí. Había flores frescas en cada tumba, flores silvestres, del tipo que crecía en las montañas asturianas. Elena dijo lentamente: «Dijiste que no habías venido aquí desde el funeral de tu padre. ¿Quién ha estado dejando flores? Él». El rostro de Elena palideció aún más. «No sé. La campesina no conoce este lugar. No hay nadie más». Entonces oyeron un ruido, un crujido, como de pasos sobre hojas secas detrás del altar. Julián y Elena se miraron. Él tomó el farol y avanzó lentamente hacia el altar. Detrás de él había una puerta pequeña, cubierta a medias por una cortina desgastada. La abrió. Era una habitación pequeña, no más grande que un armario. Y en el interior, sentada en el suelo, con una manta rota sobre las hombros, había un hombre. Era un anciano, quizás de 70 años, con barba grisácea y harapienta. Pero lo que más le llamó la atención a Julián fueron sus ojos, brillantes, inteligentes y full of pain. «Hola, Elena», dijo el hombre, su voz ronca por falta de uso. «Sabía que vendrías». Elena soltó un grito ahogado. «Padre Guerrero». El hombre asintió lentamente. «En carne y hueso. Bueno, lo que queda de ella después de 42 años de estar en este bosque. El silencio que siguió al descubrimiento fue tan intenso que Julián pudo oír el goteo lejano de agua a través de las piedras de la capilla. Elena se agarró al marco de la puerta. Sus piernas parecían incapaces de sostenerla. Julián miraba al hombre que supuestamente había muerto en 1879, ahora sentado frente a ellos, vivo y respirando, aunque delgado por décadas de soledad. «Esto es imposible», finalmente susurró Elena. «Mi padre, él escribió, él certificó tu muerte». Tomás Guerrero, si era él, sonrió tristemente sin llegar a sus ojos. «Tu padre registró lo que necesitaba registrar, lo que su familia necesitaba creer para continuar». Pero Cristóbal Lerma no era un asesino. Elena era un hombre atrapado en las expectativas de una tradición familiar que detestaba. Julián ayudó a Elena a sentarse en uno de los bancos menos destrozados y se volvió hacia el anciano. «Explique desde el principio». Tomás asintió y se levantó trabajosamente, sus articulaciones crujiendo. «Llegué a esta mansión en septiembre de 1879, enviado por mi obispo para bendecir la capilla familiar. Tenía 26 años, recién ordenado, rebosante de fervor religioso e ingenuidad. Se dirigió al altar, sus pasos lentos pero decididos. Mi primera noche no pude dormir. Oí ruidos en el ala norte. Por curiosidad, la curiosidad que definiría mi vida, decidí investigar. «Encontraste los archivos», dijo Julián. «Encontré más que eso. Le encontré. Cristóbal falsificando documentos para una mujer que escapaba de un matrimonio abusivo. La sorpresa en su rostro al verme. Nunca lo olvidaré. Ni su pánico, ni extrañamente su alivio». Elena alzó la vista. Alivio.
Tu padre se ahogaba con el secreto, aclaró Tomás, su voz suavizándose. Había heredado esta operación de su padre hacía tan solo 2 años y ya lo estaba matando. Me lo dijo todo esa noche, todo, a quien había ayudado, a quien había salvado, pero también los otros dos, Morales y Sandoval. Tomás me llevó a las tumbas en el suelo. Me mostró estas tumbas, me dijo que su padre y su abuelo habían hecho estos sacrificios extremos para salvar a cientos más. Y entonces me hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Qué habría hecho usted, padre, si tuviera que elegir entre la vida de un hombre o la de 100 familias que dependen de este secreto? No es una elección, protestó Julián. Es un falso dilema. Eso le dije entonces, reconoció. Tomás, le dije que lo revelaría todo, que la verdad debía salir a la luz sin importar el costo, que Dios proveería, que la fe exigía integridad total. El viejo sacerdote suspiró. Cristóbal no dijo nada. Solo me pidió que esperara 3 días antes de llamar a la policía, 3 días para que pudiera avisar a las personas más vulnerables para que se prepararan para la exposición. ¿Y aceptaste?, preguntó Elena. Acepté, pero en esos 3 días Cristóbal me mostró más. Me llevó a conocer a algunas de las personas a las que había ayudado. Una mujer del pueblo cuyo marido había jurado matarla a ella y a sus hijos. Ahora tenía un nuevo nombre, sus hijos a salvo. Un hombre acusado injustamente de asesinato por un poderoso terrateniente, ahora convertido en trabajador honrado en Galicia. Una joven repudiada por su familia tras quedar embarazada, ahora casada con un buen hombre que la consideraba viuda. Tomás se sentó de nuevo. El agotamiento en cada paso. Vi vidas que destruiría si hablaba. Vi niños que serían arrebatados de sus hogares. Vi mujeres que serían devueltas a hombres abusivos. Y vi a Cristóbal, un buen hombre, atrapado en un horrible legado, suplicándome que encontrara otra forma. Así que fingiste tu muerte, terminó Julián. Decidimos juntos, aclaró Tomás. Cristóbal me dio lo que daba a otros. Una nueva identidad, dinero, la oportunidad de empezar de nuevo lejos de aquí. Pero yo no pude aceptarlo. No podía solo desaparecer y empezar de nuevo como si nada hubiera pasado. Mi conciencia no me lo permitiría. Elena se había estado secando lágrimas silenciosas mientras Tomás hablaba. Entonces, ¿qué hiciste? Hice una concesión. Fingiría mi muerte para encubrir el secreto de los Lerma, pero yo me quedaría aquí, en esta capilla, como penitencia. Sería un ermitaño, rezando y contemplando. Sería mi manera de pagar por ser cómplice en guardar el secreto. Pero eso es una cárcel. Autoimpuesta, se quejó Julián. Has estado aquí 42 años. 42 años, 5 meses y 13 días, dijo Tomás, sonriendo con ironía. Pero no fue cárcel, señor Mendoza. Julián Mendoza. Señor Mendoza, fue una decisión. Cristóbal me traía comida, libros, noticias del mundo. Me daba la libertad, pero yo me había persuadido de que era mi castigo, que Dios me había puesto ahí por una razón. Elena se puso en pie de golpe. Todo esto. Mi padre traía aquí, hasta sus últimos años, cuando ya apenas podía andar. Creía que iba a música las tumbas por culpa, pero iba a verte. Tu padre fue el hombre más torturado que he conocido, dijo Tomás en voz baja, pero también el más tierno. Me hablaba de cada persona que ayudaba, preguntándome si estaba actuando correctamente. Me utilizaba de presencia y yo me convertí en su conciencia. Julián asimilaba la información, intentando comprender las implicaciones. Implicaciones.
Entonces, las otras dos tumbas, Morales y Sandoval, están muertas. Tomás, música, asintió sombrío. Esas muertes sucedieron antes de que yo naciera, durante el tiempo en que el padre y el abuelo de Cristóbal estuvieron al mando, hombres más rudos de tiempos más salvajes. Cristóbal me enseñó los registros. Morales había descubierto el fraude y amenazó con revelarlo todo a menos de que le pagaran una gran suma de dinero, básicamente chantaje. Cuando los Lerma se negaron, amenazó con inventar más pruebas falsas para empeorar las cosas. El abuelo de Cristóbal hizo algo terrible. Siguió Tomás. Drogó a Morales en la cena y lo llevó al bosque. Cristóbal me contó que su abuelo se arrepintió de esa decisión en su lecho de muerte y reconoció que debería haberlo hecho de otra manera. Y Sandoval era otro. Era un periodista sin ética que había escuchado rumores sobre la operación, pero no le importaba la verdad ni la justicia. Solo quería una historia sensacionalista para impulsar su carrera. Cuando le ofrecieron dinero por su silencio, lo aceptó. Luego volvió por más y más. Se volvió una amenaza. Tomás observó las tumbas con tristeza. El padre de Cristóbal, desesperado y enfermo de preocupación, actuó. Invitó a Sandoval a la mansión por un supuesto segundo pago, pero en lugar de ello, también fue arrastrado al bosque. Aquella elección acabó con el padre de Cristóbal. Murió 3 años después. Otros decían de pena. Elena estaba blanca como el mármol. Mi padre llevó esta información toda su vida, lo que su padre y su abuelo habían hecho. Música, y yo ni siquiera lo sabía. Cristóbal te ocultó eso el mayor tiempo que pudo, añadió Tomás. Esperaba que pudiera ponerle fin antes de que tuvieras que heredar esta carga, pero la vida no siempre nos concede esa opción. Julián caminaba por la capilla, su mente girando. Esto lo cambia todo. Sin 3 cuerpos de asesinato, el caso legal es diferente. Es falsificación de documentos. Sí, colaborar. Agente escapar de la justicia también, pero no es asesinato, aunque Morales y Sandoval siguen muertos, dijo Tomás con calma. Y yo estoy muerto también oficialmente, lo que falsifica los registros de la iglesia. La red de falsificación sigue siendo enorme. Las sanciones legales siguen siendo fuertes. Pero las familias, dijo Elena, la gente que ha edificado su vida en torno a las identidades que mi familia les dio, ¿qué pasa si esto se descubre? Julián se detuvo y miró a ambos. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Cuánta justicia justifica arruinar vidas inocentes? ¿Dónde la trazamos? Tomás se puso en pie trabajosamente y se dirigió a Julián. De cerca, el cartógrafo podía leer los años de soledad en cada línea de su rostro. Señor Mendoza, he tenido 42 años para pensar en estas cosas. Y la respuesta que he hallado es esta. No hay línea. No hay respuesta correcta. Solo personas que intentan hacer lo mejor que pueden en situaciones imposibles. Eso es una excusa, protestó Julián. Tal vez lo sea, concedió Tomás, pero también es cierto. La moralidad absoluta es bonita en teoría, pero en la realidad vivimos en un mundo de grises. Los Lerma no eran santos, pero tampoco eran demonios. Eran humanos, decidiendo con información incompleta y resultados impredecibles. Elena se acercó a los 2 hombres. Señor Mendoza, la decisión está en sus manos. Los papeles están en la mansión. Mi testimonio. Ahora, el padre Guerrero. Puede mostrarlo todo o puede ayudarme a ocultarlo. ¿Qué va a decidir? Julián miró entre Elena y Tomás, la decisión pesando sobre él. Fuera,
El día había avanzado y las sombras se extendían entre los árboles centenarios del bosque asturiano. «Necesito tiempo», finalmente dijo. «Necesito pensar. Esto es demasiado importante para una decisión improvisada». «Sí», dijo Elena, «pero los acreedores llegan en 2 días. Luego, la propiedad ya no estará en mis manos. Encontrarán los archivos. Todo va a salir a la luz de todos modos. Pero sin nadie al mando de la historia, sin nadie que defendiera a las familias que dependían del secreto. Entonces tenemos 2 días», dijo Julián, «2 días para decidir el destino de esta historia y de todos los que están en ella». Regresaron a la mansión en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Tomás se quedó en la capilla a decir que 42 años de costumbre, música, no se rompían así como así, pero Julián observó algo diferente en el viejo sacerdote ahora. Una ligereza en los hombros como si el hecho de narrar su historia hubiera liberado un peso que había cargado durante décadas. Esa noche, Julián se sentó en su habitación y escribió furiosamente en su diario: música. Registró cada palabra, cada revelación, cada dilema ético. Escribió hasta que sus dedos se entumecieron y la vela se quemó hasta el cabo. Y mientras escribía, se dio cuenta de algo perturbador. No hubo respuesta. Bien, solo había una forma, cada una con su precio, cada una exigiendo que alguien pagara por las decisiones de generaciones anteriores. No se trataba de lo que estaba bien o mal, quién iba a pagar y cuánto iba a arriesgar Julián de su propia paz de conciencia por defender a gente que jamás conocería. La mañana del último día amaneció excepcionalmente clara. El cielo asturiano se había despejado por primera vez desde que Julián llegó. Ahora mostraba montañas. Montañas cubiertas de bosques verdes que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Era como si la naturaleza misma hubiera querido regalarle un instante de belleza antes de que todo se transformara para siempre. Julián no había dormido. Se había pasado la noche revisando los archivos del ala norte, leyendo historia tras historia de gente desesperada que hallaba refugio en el submundo de los Lerma. Carmen Ruiz, quien huyó de un esposo que le había roto el cráneo 2 veces. Antonio Vega, falsamente, acusado de asesinato por un hacendado que codiciaba sus tierras. Rosa y Miguel Navarro, enamorados escandalosos, él judío, ella católica, que hallaron la paz bajo nuevos nombres en Portugal. Cada archivo era una vida. Cada vida era un mundo de esperanzas, temores, amores, sueños que habrían sido aniquilados sin la familia Lerma. Pero había otros archivos. Alberto Crespo, un funcionario corrupto que había robado dinero público. Diego Márquez, estafador, que había arruinado a cientos de familias, personas cuyos casos sin resolver significaban que nunca pagarían por sus delitos. ¿Cómo lo pesaban todo? ¿Cuántas vidas rescatadas no justificaban esconder criminales donde terminaba la compasión y comenzaba la complicidad? Elena se presentó en la puerta del ala norte al amanecer, solo para encontrar a Julián rodeado de archivos abiertos con los ojos enrojecidos por el agotamiento. ¿Decidió?, preguntó en voz baja. «Tengo. Preguntas primero», respondió Julián. «Estas 17 familias que dices que aún están en deuda con el secreto de tu familia, ¿cuántas son inocentes y cuántas criminales fugitivas?» Elena se sentó frente a él. Sus movimientos lentos, deliberados. De las 17, 11 son evidentes refugiados huyendo de abusos,
persecuciones injustas o peligro de muerte. 3 son dudosos, pequeños delincuentes arrepentidos, desesperadas. Y 3 son criminales en cualquier sentido de la palabra, gente que mi padre apoyó antes de endurecer los criterios. Y los demás archivos, los cientos de casos históricos, en su mayoría legítimos, al menos para los estándares de mi padre. Él lo revisó todo cuando heredó el negocio, archivó cada caso. Calculó que alrededor del 75% eran realmente necesitados, el 15% eran casos dudosos y el 10% eran errores de juicio de otras épocas. Julián se reclinó en su silla frotándose los ojos. Agotados. Esta acción salvó vidas. Eso es cierto, pero también dejó que criminales música se salieran con la suya y 2 personas, Morales y Sandoval, fueron asesinadas para protegerla. Lo sé, dijo Elena, su voz apenas un susurro. No le estoy pidiendo que defienda a mi familia, señor Mendoza. Pido que recapacite sobre lo que costaría revelarlas ahora que la mayoría de los culpables están muertos y los que se beneficiaron no tuvieron la culpa de cómo funcionaba el sistema. Y tú, dijo Julián mirándola fijamente, si revelo todo esto, ¿qué te pasa? Elena mantuvo su mirada. Muy probablemente cárcel, conocimiento de delitos no denunciados, complicidad en el encubrimiento, posible obstrucción a la justicia. Mi vida como la conocía llegaría a su fin. ¿Y aceptarías ese resultado? Si eso quiere decir que las 17 familias están protegidas, si eso quiere decir que la historia entera se cuenta con contexto, en vez de sensacionalizarse, sí aceptaría ese resultado. Julián se puso en pie y fue hacia la ventana. Desde allí podía divisar la capilla en el bosque. El padre Guerrero proseguía su vigilia autoimpuesta de más de 40 años. Tengo una idea, dijo al fin, pero necesitaré de tu total cooperación y la del padre Guerrero. Escucho. Primero, el padre Guerrero debe resucitar. Su muerte falsa termina hoy. Lo llevaremos ante las autoridades eclesiásticas con un cuento. Ha estado viviendo como un ermitaño voluntario en retiro espiritual. No es raro. La Iglesia tiene costumbres de ermitaños. Su resurrección enmendará los registros. Elena asintió lentamente. Continúa. Segundo, tu familia cierra para siempre el negocio de las identidades falsas. No más compradores, no más papeles falsos. Esa es la fin de la historia de los Lerma. ¿Entendido? Tercero, y lo más complejo, establecimos un fondo fiduciario anónimo para las 17 familias que todavía viven con las identidades falsas. En caso de ser descubiertas, el fondo les da apoyo legal y económico para regularizar sus circunstancias o reubicarse legalmente, sin más criminalidad, sin más clandestinidad, pero con protección para aquellos que no pidieron estar aquí. Elena asimiló la sugerencia. Eso costaría una fortuna. La mansión es mi única posesión. Lo que me lleva al punto 4, continuó Julián. Los acreedores quieren esta tierra. Les dejas la mansión, pero con una condición. El ala norte y todos sus archivos se cierran para siempre. Los archivos históricos se donan aún. Archivo académico restringido de 100 años. La verdad saldrá a la luz, pero no ahora que todavía puede hacer daño. Y los casos de Morales y Sandoval, los asesinatos. Vamos a informar esas muertes, dijo Julián con la voz firme. Los restos serán exhumados de la capilla y entregados a sus familiares para un entierro digno. Pero, sin los culpables vivos, tanto tu abuelo como tu padre están muertos. Música, y sin evidencia forense después de tanto tiempo, el caso se cerró.
Probablemente se considere histórico e imposible de procesar. Elena se puso en pie y fue a su lado en la ventana. Estás dando un compromiso, reconocimiento de los delitos sin destruir las vidas que se construyeron sobre el secreto. Estoy proponiendo una manera de seguir adelante sin culpar a gente inocente hoy por lo que sucedió en el pasado, corrigió Julián. No es justicia perfecta, pero no hay justicia perfecta en casos como este. Y tu informe de la propiedad. Julián sonrió con tristeza. El informe dirá la verdad. La mansión Lerma es una edificación con límites bien definidos, valor arquitectónico e histórico que debe ser conservada. Terminaré el trabajo por el que me contrataron, y lo demás, por fuera de canales. Elena extendió su mano. ¿Sabes lo que estás arriesgando aquí? Tu nombre, tu carrera, tu libertad si alguien te acusa de ser cómplice. Julián tomó su mano. He aprendido algo estos días. La moralidad no es en blanco y negro. A veces la respuesta correcta no es la legal. A veces defender a los inocentes exige sacrificios que la gente con la conciencia limpia jamás comprendería. Eres un buen hombre. Julián Mendoza. No, dijo él en voz baja. Soy solo un hombre, tratando de hacer lo mejor que puedo en una situación imposible, como tu padre, tu abuelo, en sus mejores días como todos nosotros. Pasaron el resto del día poniendo en marcha el plan. Caminaron juntos a la capilla y convencieron al padre. Guerrero de vuelta al mundo. El anciano lloró al fin al salir de la capilla a través de la puerta en el bosque. Su primera vez fuera en más de 40 años. Me siento más viejo que Lázaro, bromeó débilmente mientras Julián y Elena lo ayudaban a regresar a la mansión. Lázaro tuvo ayuda de Dios, respondió Elena. Tú solo nos tienes a nosotros. Quizás sea lo mismo, dijo Tomás mirando el cielo azul. Quizá Dios usa gente imperfecta y hace lo mejor que pueden. En la mansión vistieron al padre Guerrero con ropa adecuada, la primera en décadas que no eran harapos, e inventaron una historia creíble sobre su retiro espiritual voluntario. Julián aprovechó sus contactos en Madrid para sondear el terreno con las autoridades eclesiásticas. Aquella noche, la última de Julián en la mansión Lerma, los tres se sentaron en el comedor, que ya no parecía tan amenazante. Elena había preparado una cena elaborada, cordero estofado a la asturiana, pan casero, sidra local. Y por primera vez desde que Julián llegó, la conversación fluyó. Se contaron cosas cotidianas, anhelos, recuerdos felices entre los años oscuros. El padre Guerrero narró anécdotas de su juventud antes de ser sacerdote. Elena habló de su padre en tiempos que no estaban nublados por el secreto familiar. Julián contó de mapas que había hecho, de paisajes preciosos, de gente. Cuando la cena terminó y los platos fueron retirados, un silencio cómodo cayó sobre ellos. Era un silencio muy diferente al que había reinado en la mansión cuando Julián llegó. Y ganaba. Esto era tranquilidad, no tensión. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Julián a Elena. Sin la mansión, sin la operación familiar. Elena sonrió. Era la primera vez que Julián veía una sonrisa real en su rostro. Madrid, creo que estoy educado. Puedo conseguir un trabajo decente. Tal vez enseñando o en administración. Una vida regular sin remordimientos. Muchos remordimientos por lo que mi familia había hecho, pero ninguno por cerrarlo. Es hora de que los Lerma sean solo personas de nuevo, no guardianes de secretos peligrosos. Se giraron hacia el padre Guerrero. ¿Y usted, padre?
42 años de penitencia han llegado a su fin. El viejo sacerdote lo observó. La penitencia nunca acaba, señor Mendoza. Solo cambia de forma. Pero sí, mi tiempo en el bosque ha terminado. Quizá pueda servir a Dios de maneras más ordinarias ahora. Tal. A veces hay una pequeña parroquia por ahí que necesita un sacerdote anciano con una visión peculiar del perdón y la redención. Algún día lo contarás cuando todos estén muertos y no pueda hacer más daño. Tal vez escriba unas memorias en mis últimos años, una advertencia sobre cómo las mejores intenciones pueden conducir a los peores compromisos. Julián asintió. Entonces, todos estamos de acuerdo. El secreto, música, permanece, pero alterado. No escondo. No por temor o vergüenza, sino guardado hasta que pueda ser entendido en su totalidad. A la mañana siguiente, los acreedores llegaron a tiempo. Julián les enseñó su mapa exacto, profesional, completo, y Elena firmó los papeles de transferencia de propiedad. El ala norte había sido cerrada la noche anterior, sus archivos empaquetados para ser trasladados al archivo académico. El carruaje de Julián estaba listo para partir de regreso a Oviedo. Elena lo acompañó hasta la puerta. El padre Guerrero ya había partido a la ciudad con un sacerdote local que habían contactado de antemano. «Gracias», dijo Elena, «por ver más allá del blanco y negro, por reconocer que la justicia a veces necesita grises». «No me lo agradezcas todavía», respondió Julián. «Este acuerdo puede no complacer a nadie. Los que aman la justicia total dirán que no hice lo suficiente. Aquellos que desean mantener todo en secreto dirán que mostré demasiado. Pero las 17 familias estarán a salvo. Los crímenes de Morales y Sandoval serán reconocidos y la historia de los Lerma será contada cuando pueda ser comprendida». Elena miró la mansión una última vez. Eso es más de lo que merecía. Julián se montó en el carruaje y se giró para contemplar por última vez la mansión Lerma. A plena luz del día, sin lluvia ni niebla, era solo una. Estructura imponente, hermosa a su manera, con una historia, música trágica y a la vez gloriosa. Mientras el carruaje se alejaba, Julián abrió su diario y escribió su última entrada. 22 de noviembre de 1801. Salgo de la mansión Lerma con la conciencia de que la moralidad no es una línea, sino un laberinto, donde cada paso exige juicio, cada elección tiene costos inesperados y la perfección es una trampa. Los Lerma no eran monstruos ni santos, eran personas en situaciones imposibles, haciendo cosas que atormentarían a cualquiera con conciencia. Salvaron vidas, tomaron vidas, defendieron a los débiles, defendieron a criminales. Ahora he hecho mi propia decisión complicada, ni totalmente veraz ni totalmente oculta. Un compromiso que muchos censurarán, pero que en mi opinión reduce el daño en la medida en que reconoce la realidad. Si alguna vez este diario es leído, que el lector sepa que no existen respuestas sencillas cuando la historia y la moralidad chocan. Solo hay gente actuando, lo mejor que pueden con información incompleta y alternativas imposibles. La leyenda de la mansión Lerma no es de fantasmas ni maldiciones, es de secretos, compasión, y cómo las buenas intenciones pueden causar estragos cuando trabajamos en las sombras, que al final se revelará. Pero hay cosas que por el momento es mejor guardar en secreto, no por nobles, sino porque descubrirlas traería más mal que bien. Esto es lo que he aprendido en las montañas mojadas de Asturias. La justicia no es perfecta. Solo hay justicia posible, y a veces eso tiene que bastar.
Julián cerró el diario y lo guardó en su maletín. Por la ventana del carruaje, las montañas asturianas se elevaban, hermosas e indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en sus valles. 3 años más tarde, en 1884, el Palacio Lerma se transformó en un hospital para mujeres y niños sin recursos gracias a un donativo. Anónima sustancial. El ala norte permaneció cerrada, sus misterios latentes bajo el polvo del tiempo. El padre Tomás Guerrero fue párroco en una pequeña parroquia de Galicia hasta su muerte en 1901, a los 88 años. En sus memorias póstumas, publicadas en 1920, narró toda su historia dando antecedentes de los sistemas clandestinos que ayudaban a personas desesperadas en el siglo XIX. Elena Lerma vivía en Madrid, donde trabajaba como administradora en un colegio de huérfanas. Nunca. Se casó y dedicó su vida a servir en secreto a los necesitados. Falleció en 1923. Lo dejó todo a la escuela. Julián Mendoza siguió cartografiando, recorriendo España. Se dedicó a catalogar inmuebles de historia enmarañada, haciéndose famoso por su sensibilidad a la historia humana que hay detrás de los mapas. Su diario sobre la mansión Lerma se donó a un archivo universitario para abrirse en 1981, 100 años después de los acontecimientos. Las 17 familias que vivían de las identidades facilitadas por los Lerma siguieron sus vidas, muchas sin sospechar siquiera que su seguridad había estado en peligro. Sus narrativas se entretejieron en la trama social de España, invisibles pero esenciales. Los restos de Augusto Morales y Felipe Sandoval fueron entregados a sus familiares con la vaga explicación de una tumba perdida encontrada durante las renovaciones. Sus muertes fueron registradas, aunque las causas nunca se revelaron. Todo está aclarado, explicaron. Y en las montañas asturianas la historia de la mansión Lerma se transformó de un enigma sombrío a una leyenda más tenue, un refugio para desesperados, un depósito de secretos guardados no por malicia, sino por complicada compasión, donde lo correcto y lo incorrecto se desvanecieron hasta volverse indistinguibles. La leyenda negra de la mansión Lerma no era de desapariciones fantasmales ni maldiciones místicas. Era sobre algo mucho más humano y algunas cosas más inquietantes. El precio de los secretos, la carga de la piedad y cómo la gente buena hace cosas malas cuando no ve otra opción. Era una historia sobre lo que los humanos hacen, lo mejor y lo peor, cuando piensan que el fin justifica los medios y sobre cómo, décadas después, otros tienen que decidir qué hacer con ese legado tóxico, conociendo que cualquier decisión tiene un coste moral. En las montañas mojadas de Asturias, la niebla aún se arrastra por los valles y las leyendas resuenan entre los pinos. La mansión Lerma se alza como un testimonio. Los mayores enigmas no se encuentran en lo sobrenatural, sino en las profundidades del corazón humano y en las elecciones imposibles que debemos tomar. Esta narración construida a partir de retazos de archivos históricos y memorias locales de la Asturias del siglo XIX nos recuerda que la verdad pocas veces es sencilla. Las familias Lerma y hubo rumores de desapariciones, ligadas a explotaciones aisladas en la montaña asturiana, quedaron registradas en distintos archivos locales de la época. Si esta historia te ha hecho cuestionarte la moralidad, la justicia y las decisiones difíciles, cuéntanos en los comentarios. Y si conoces a alguien a quien le gustaría esta crónica compleja y humana, compártela.
Recuerda suscribirte al canal para más historias que profundizan en los aspectos más oscuros y humanos de la historia. M.